Bien, pues nuevamente les damos la bienvenida a todos y vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Yo no sé cuántos vienen expectantes, pero mire, yo le digo algo, a mí me encanta. Yo lo he dicho muchas veces y se lo digo a Vero. Yo tengo que ser como un minero, buscar los tesoros de Dios ahí, las revelaciones y sobre todo lo que Dios quiere hablarnos de una manera fresca y genuina. Así que quiero que oremos en esta mañana por la palabra de lo que Dios ha puesto. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por lo que tú has hablado a mi corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a cada uno de los que estamos aquí, los que están en transmisión, y te pedimos que seas tú el que transforme nuestras vidas. Creemos que tu palabra es esa palabra viva y eficaz y que es enviada, Señor, en el momento preciso, Señor. Y yo declaro en esta mañana que tu Espíritu Santo nos toca de una manera que cae en buena semilla para poder dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana yo le he puesto, y es una pregunta: ¿cómo restaura Dios? ¿Cómo restaura Dios? ¿Bajo qué condiciones Dios puede restaurar a algo o a alguien? ¿Qué es aquello que Dios usa para restaurar nuestras vidas? ¿Qué es aquello que Dios, escucha lo que te voy a decir, le estorba y no le ayuda a restaurar aquello que Él quiere restaurar? Yo te voy a decir algo, hoy vamos a estar tocando, y ojalá puedas abrir tu Biblia, en el libro de Zacarías capítulo 4. Y de una manera coincidente es la lectura que hoy nos toca leer en el devocional. Zacarías capítulo 4, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay pasajes en la Biblia como que no entendemos qué Dios nos trata de hablar, pero cuando te metes y cuando tratamos de encontrar esos tesoros, viene la revelación de parte de Dios. Y vamos a estar leyendo Zacarías capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Quiero enfatizar algo y quiero que me ponga mucha atención. Zacarías está hablando sobre un personaje que yo pocas veces lo había leído, y es Zorobabel. Usted dice, ¿quién fue ese señor? Ahorita le voy a decir quién fue. Pero cuando Zacarías está dando esta palabra en el capítulo 4, está hablando lo que Dios iba a hacer a través de este hombre. Pero esta confirmación es una visión que Zacarías tiene sobre lo que Dios quiere hacer en el templo. Escuche, y después, como complemento, Ageo es donde se cumple esta palabra. O sea, es un complemento de esta palabra que Dios estaba hablando en la vida de Zacarías y trae cumplimiento en el libro de Ageo, que no lo vamos a leer, pero solamente se lo digo como referencia. Y ahorita usted va a entender muchas cosas. Y bueno, dice la Biblia, Zacarías 4:1, dice, estoy leyendo la Reina Valera 60, dice: volviendo el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Es una visión que Zacarías está teniendo sobre el templo de Dios. Y dice en el verso 2, y me dijo: Zacarías, ¿qué es lo que ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito. Diga conmigo, un depósito. Encima, y sus 7 lámparas. Las 7 lámparas, en algunas versiones dice que son 7 llamas. 7 llamas encima del candelabro, y luego 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
Y aquí hago un paréntesis. Si algo se tenía que guardar en el templo, en la iglesia, era que siempre hubiera aceite para las lámparas. Y es algo que tú y yo siempre tenemos que cuidar, que nuestra lámpara, que nuestro corazón, que nuestras vidas tengan aceite fresco. Amén. Y dice ahí, verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que estaba viendo Zacarías? Quiero que vea esta imagen en la pantalla. Esto es lo que estaba viendo Zacarías. Zacarías estaba viendo ese candelabro, estaba viendo ese depósito en la parte de arriba, estaba viendo esos tubos que llegaban al candelabro, que estaban abasteciendo el candelabro, pero también estaban esos 2 olivos que estaban con otros tubos abasteciendo este depósito. Eso es lo que estaba viendo Zacarías. Y obviamente con una imagen es más fácil entender. Ahora, aquí viene la interpretación. Verso 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes lo que es esto? Y le dije: no sé, Señor. Aquí viene la interpretación. Entonces, y este es el versículo que vamos a estar tocando, que vamos a estar desmenuzando en esta mañana, que todos creo que conocemos. Verso 6. Entonces respondí y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren, me encanta porque lo vamos a estar viendo aquí y vamos a estar hablando mucho de ejército. Cómo Dios se presenta como ese Señor de los ejércitos, como alguien que lucha, como alguien que defiende, como alguien que no le gusta ceder territorio, que lucha por aquello. Y entonces, escúchame bien, aquí es una palabra muy específica a alguien. ¿A quién? A Zorobabel. Y le está diciendo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Ahora, le doy un poquito del antecedente. Cuando Zacarías está viendo esta visión, el pueblo de Israel había estado en cautividad por 70 años y había sido traído de Babilonia a Jerusalén. Y Zorobabel había sido un caudillo, había sido un líder que había traído, fíjense, había traído 42,360 personas de ese cautiverio y regresaron a Judá. Ahora, cuando regresa, el rey Darío lo pone como gobernante de ese lugar, porque estaba en cautividad, estaba bajo el dominio de Babilonia. Pero ahora la tarea de él es edificar el templo de Dios, que había estado abandonado por 70 años. Y ¿sabes algo? Todo aquello que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, hay una tarea específica que Dios quiere que tú y yo hagamos. Hay algo que Dios ha puesto en ti y en mí para hacer. Dios lo hizo con un Nehemías para edificar los muros y ahora lo hace con Zorobabel para edificar el templo, para edificar los cimientos, para levantar. Pero ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la regla? No es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y yo te voy a decir en esta mañana, de verdad, yo no sé cuáles son los planes, los proyectos de vida que tú tienes el día de hoy. Y aún como iglesia, yo a veces digo: Señor, por acá, por allá. Y Dios nos tiene que repetir y nos tiene que decir: no es con fuerza,
No es con lo que tú tienes, no es por tus recursos, es por mi Espíritu Santo. Y yo no sé cuántos han luchado una y otra vez. Yo he luchado muchas veces y Dios me dice, es por mi Espíritu Santo. Ahora, Zorobabel, escuche, Zorobabel significa hijo de Babel. Eso es lo que significa Zorobabel. Escuche, pero aún este hombre está dentro de la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Está metido ahí, o sea, fue un hombre tremendo de parte de Dios. Entonces, él fue el responsable de iniciar esa obra y terminarla. Ahora, si me voy, no voy a ir al pasaje, pero usted lo ha leído. Y es un pasaje complementario. En Ageo capítulo 1, usted recordará que el pueblo de Israel había edificado sus casas, y lo dice así, artesonadas, llenas de madera, muy bonitas. Pero ellos dijeron, y Dios les pregunta al pueblo de Israel, ¿cuándo van a edificar mi casa? Mi casa está abandonada, mi casa está... y aquí es esta palabra. ¿Y saben quién edificó esa casa? Es Zorobabel, cumplimiento en Ageo. Y usted recordará en Ageo, donde Dios les empieza a decir, es el tiempo de edificar la casa del Señor. Y varias veces Dios les dice, mediten en sus caminos, mediten. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Ustedes comen y no se sacian. Ustedes tienen sacos rotos. Y Dios les dice, mediten, mediten. Y luego Dios les empieza a hablar. Ya después lo lees, son 2 capítulos de Ageo. Y Dios les empieza a decir, yo he mandado la sequía a los hombres, la sequía a la tierra, la sequía al trigo, al aceite, al vino. Porque el pueblo de Israel no quería edificar el templo de Dios. Ahora, en esta mañana me voy a enfocar en 3 cosas que ya las mencioné, pero los vamos a estar un poquito desglosando. Vamos a ver 3 cosas para considerar, poder restaurar, poder hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. 3 cosas para poder edificar, para poder construir y para poder terminar aquello que nos ha mandado Dios a hacer. La primera cosa, y lo dice ahí en el verso 6 de Zacarías 4, no es con ejército. Ese es el primer punto que yo quiero exaltar en esta mañana. No es con ejército. Y mire, cuando me puse a estudiar un poquito de esto, esta palabra ejército lleva la connotación de la fuerza colectiva. Habla de los recursos, de las habilidades de un grupo. Y Dios está diciendo aquí a Zorobabel, no importa que tú tengas un ejército muy grande, eso no es suficiente. Y miren, en la escritura lo podemos ver, un ejemplo muy claro de un ejército que atacó a Josafat. Segunda de Crónicas 20, no vamos a ir para allá, pero se lo narro. Segunda de Crónicas 20, dice la Biblia que había un ejército de los moabitas y de los de Amón que eran como la arena del mar, era una multitud. Y dice ahí la Biblia, segunda de Crónicas 22, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Y dice la escritura que Josafat empezó a orar a Dios, al Dios de sus antepasados, y empezó a decirle, tú eres el Dios del cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos, tú eres fuerte, poderoso, ¿quién te puede hacer frente? Pero imagínense ese escenario enfrente, una multitud. Y dice la escritura, y me encanta, dice que estaban reunidos ahí y Josafat le empieza a decir, Señor, tú nos diste esta tierra. Mira ahora desde el cielo, mira, nos quieren atacar. Y esta parte me encanta porque él dice, Josafat dice, no sabemos qué hacer.
¿Alguna vez has estado en un momento donde no sabes qué hacer? No sabemos qué hacer y buscamos tu ayuda. Y me encanta porque dice la Biblia, ya después lo lees, Segunda de Crónicas 20:13, dice que estaban las mujeres, estaban los hombres, estaban los niños y dice, y estaban los pequeñitos. Todos estaban reunidos y enfrente tienen ese ejército. ¿Y saben cuál es la estrategia que Dios les dio? Alábenme. Y empiezan a cantar. Dice en el verso 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran ¿a qué? A luchar entre sí. Y solamente te quiero dar dos pensamientos aquí. La alabanza confunde a nuestro enemigo. La alabanza activa el poder de Dios a favor de nuestras vidas. Y ellos empezaron a cantar. Y dice la Biblia que entre ellos mismos se empezaron a matar. Y no quedó ninguno. Ahora, no se me confunda, no vaya a decir, pastor, entonces no es importante la unidad. Claro que es importante la unidad, pero ¿sabe cuál es lo importante? Que tú y yo miremos nuestro corazón, porque a veces nosotros creemos que tenemos tantos recursos como cuerpo de Cristo, pensamos que por nuestras propias habilidades, pensamos que con nuestros propios talentos podemos hacer cosas. Y sabe, yo recordaba, usted se acuerda cuando el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y dice que los dos hijos de Elí murieron ahí. ¿Se acuerda? Y dice la escritura que la nuera estaba embarazada. Y cuando sabe la noticia de que su esposo ha muerto, ella da a luz ese hijo. Y le ponen Icabod, que significa sin gloria, o la gloria de Dios se ha ido. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien que tú y yo formemos el ejército del Señor, pero siempre para darle gloria a Él. No es por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hizo este pueblo? Empezó a alabar a Dios. Y ahorita vamos a regresar más adelante a este pasaje de Segunda de Crónicas 20. Entonces, la primera cosa para poder restaurar es que no es con ejército. No es con un armamento, no es con una estrategia, no es mucha gente. La segunda cosa no es con fuerza, no es con fuerza. Y miren, cuando tú te pones a estudiar cuántos hombres de Dios fueron fuertes, pero fueron fuertes que en el espíritu, no en sus propias fuerzas. No es con fuerza. Mire, cuando tú ves, yo no sé cuántos les gustaría ser como Caleb. Dice la Biblia en Josué 14:11 que Caleb dice que tenía la misma fuerza a los 85 que a los 40. Yo no sé qué vitamina tomaba. Bueno, sí sé qué vitamina. Dice la escritura que él tenía un espíritu diferente. Es el espíritu quien nos da esa fuerza. ¿Se acuerda cuando Dalila le dijo a Sansón, dime en qué radica tu fuerza? Y sabemos que venía de parte de Dios la fuerza. Entonces, nadie es fuerte en su propia fuerza. Dice 1 Samuel 2:9. Y escúchame, el primer punto hablábamos de un ejército, hablábamos de trabajo en equipo, hablábamos de habilidades colectivas. Bueno, aquí está hablando de la fuerza que cada uno podemos tener. Está hablando, la fuerza literalmente significa el poder individual que cada uno de nosotros
poseemos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que pensamos que con nuestra propia fuerza es suficiente para enfrentar cualquier problema? Pero ya después nos damos cuenta que no es suficiente. ¿Cuántas veces pensamos, y cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de todo aquello que Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, como puede ser los dones, los talentos, el carisma, puede ser tus habilidades, puede ser tu inteligencia? Pero dejamos a un lado a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas por nuestra propia fuerza? ¿Cuántos recuerdan la vida de Saúl cuando Samuel le dijo, 1 Samuel capítulo 13, cuando Samuel le dijo, espera aquí 7 días, yo voy a regresar contigo, vamos a ofrecer sacrificio y Dios te va a dar la victoria? Pero dice ese pasaje que había 30,000 filisteos que iban a atacar a Israel. Israel solamente tenía 3,000. Y cuando vio el ejército, ese ejército de 30,000, dice que se empezaron a desertar. ¿Y qué hizo? Por su propia fuerza ofreció sacrificio. No tomes un lugar que Dios no te ha llamado a tomar. Eso era solamente para el sacerdote. El sacerdote era, pero cuando tú y yo empezamos a utilizar nuestros propios argumentos, nuestras propias maneras de hacer las cosas, no nos sale bien. Y la Biblia nos dice que Saúl fue desechado. ¿Te acuerdas cuando Abraham y doña Sarita, por su propia fuerza, no podían tener un bebé? ¿Qué hicieron? Llamaron a Agar y Abraham dijo, heme aquí. ¿Cuántas cosas hemos hecho por nuestra propia fuerza y que no resulta? Pero aquí viene lo bueno, y aquí es donde voy a enfocar y exaltar el mensaje. Número 3, es por su espíritu. Ya dijimos, no se trata de un ejército, no se trata de multitudes, no se trata de estrategias, no se trata de conquistar territorios, no se trata de mis propias habilidades, de mi propia fuerza. Se trata de Dios. Y cuando Dios le está diciendo a Zorobabel, nos está diciendo, tú y yo somos el Zorobabel en turno. Y Dios le está diciendo, no es sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y escúchame bien, si nos vamos al contexto, el templo estaba derribado, el templo estaba destruido. Y Dios le estaba diciendo, ¿sabes algo? Zorobabel, no lo vas a poder edificar en tus fuerzas, ni aún reuniendo a un ejército. Lo vas a hacer solamente a través de la guianza de mi Espíritu Santo. Y mire, regresando al pasaje de Crónicas 20, escuche, y esta es la parte que también me encanta. O sea, una vez que empezaron a alabar a Dios, empezaron a confundirse las lenguas, se empezaron a matar. Pero ¿sabe algo que sucedió ahí? Vino el Espíritu Santo, y creo que lo vea en la pantalla, verso 14 de 2 de Crónicas 20. El Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel. Y este hombre Jaasiel, ¿qué dijo? Inspirado por Dios, dice ahí, esto dice el Señor, no tengan miedo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por aquellos Jaasieles que han venido a tu vida y te dices, no tengas miedo, Dios está contigo?
Dice ahí que Jaziel dijo: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y todavía Jaziel les empieza a decir: marchen contra ellos, ustedes no van a tener que hacer nada, ustedes solamente esperen en Dios, tomen sus posiciones, estén quietos, observen la victoria del Señor y Él lo va a hacer. Y sabe algo, iglesia, yo te voy a decir algo. Hay cosas que hemos querido cambiar en nuestras propias vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el trabajo, en la propia iglesia. Y Dios dice: hasta que no me den oportunidad a mí, yo voy a hacer mi obra en ustedes. No es por nuestro esfuerzo personal. Amén. No tengan miedo, no se desalienten, porque este es poderoso ejército, pero Dios está con ustedes. Podrías decir esta mañana: Dios está conmigo. No importa la lucha, no importa el ejército que esté alrededor tuyo, no importa aún si no tienes fuerzas, Dios está con nosotros. Y no nos va a dejar. Solamente Él quiere que tú y yo dependamos ¿de quién? De su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien puede quebrantar a todo enemigo. El Espíritu Santo es el que nos puede dar un nuevo mañana. El Espíritu Santo es el que quita todo temor, todo miedo, toda inseguridad. El Espíritu Santo fue el que dio aliento de vida, el que ordenó las aguas, la creación en Génesis 1:2. El Espíritu Santo fue el que abrió y cerró el mar Rojo. Yo nunca había visto esta cita. Si estás anotando, Éxodo 15:8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Wow, me encanta ese versículo. Al soplo de tu aliento. Fue el Espíritu Santo quien le dio fuerza a Sansón. Y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Jueces 13:25. Yo sé que estoy diciendo cosas rápidas, pero ahorita quiero enfocar en algo más. El Espíritu Santo fue el que dio vida a ese valle de huesos secos en Ezequiel 37. ¿Qué dijo Dios? Yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Escucha, y dice la Biblia que se empezaron, ¿verdad? Los tendones, los ligamentos, los músculos empezaron a eslabonarse. ¿Y qué sucedió de ahí? Surgió un ejército. Pero un ejército que vino por el soplo del Espíritu Santo. Entonces Dios, volviendo a Zorobabel, Dios nos está diciendo esta mañana: hijo, no es el ejército que tú puedes reunir, no es la fuerza que tú puedas tener, es conmigo. Es conmigo. Y sabes algo, tenemos que empezar a quitar estructuras de nuestras vidas. Y empiezo por mí. Cosas que hemos confiado, cosas que hemos creído, cosas que hemos declarado, tenemos que quitarlas y darle lugar al Espíritu Santo. Amén. Cuando yo miro este versículo 1-6, donde Dios le da la visión de ese candelabro y veo, ¿verdad?, que Dios le está diciendo a Zorobabel: Zorobabel, es con mi Espíritu Santo. Fíjate, quiero que veas el resultado que el Espíritu Santo da cuando creemos, cuando realmente tomamos la palabra de Dios para nosotros. Fíjate lo que sucede. Dice ahí en Zacarías 4:7, este es el resultado de la provisión divina. Este es el resultado del soplo de vida hacia nuestras vidas. Fíjate que lo que Dios le dice: nada impedirá el camino. Y ojalá pudieras poner tu nombre.
Nada impedirá el camino de Ángel, nada impedirá el camino de Sergio, nada impedirá el camino de Chucho, nada impedirá el camino. Ni siquiera, y mira, dice ahí, ni siquiera una montaña gigantesca. ¿Qué es una montaña? La montaña tipifica la oposición, tipifica el estancamiento, tipifica la adversidad. Pero por el poder de Dios dice ahí que será reducido a llanura. La llanura, ¿qué es? Es una extensión de tierra plana. La montaña no te deja mirar hacia adelante, no te deja mirar la visión que Dios tiene. Pero cuando Dios interviene, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, toda montaña es echada al mar. Dice ahí, nada impedirá. ¿Qué? El camino. Ahora escúchame. Escúchame bien. Hasta aquí dices, bueno, ¿y qué fue lo que Dios hizo en Zorobabel? La Biblia dice, Ageo, aquí viene el cumplimiento de la palabra que estamos leyendo en Zacarías. Ageo 1:14, véalo conmigo. Despertó el Señor. ¿Qué despertó? El espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, y el espíritu de todo el pueblo. ¿En quién tiene que empezar? Primero tiene que empezar en los líderes, en los hombres, en el pastor, en los responsables de servicio. ¿Quién tiene que despertar? Dios, a nuestro espíritu. Dile a tu vecino, espero que no tengas el sueño muy pesado. ¿Conoces personas que los puedes mover y puede pasar sobre ellos un tráiler? Literalmente están muertos ahí. Despertó el espíritu de Zorobabel. Mi oración esta mañana, y creo que la oración de Dios, es que Dios nos despierte. Dios nos despierte como iglesia. Dios nos despierte como padres de familia. Dios nos despierte como matrimonios. Dios despierte a los jóvenes. Dios despierte a los adolescentes. Dios despierte a los niños. Dios despierte a nuestro país. Esa es mi oración en esta mañana, que venga el Espíritu Santo y nos despierte. Tú y yo somos ese Zorobabel en turno. Y mira, escucha, y yo sé que lo has leído, pero te lo voy a decir. ¿De dónde iba a salir la provisión para edificar el templo? Ahí mismo, en Ageo 2:8, Dios le dice a Zorobabel: mía es la plata, mío es el oro. No hay impedimento si cuando confiamos en Él. Y después en el verso 9, recuerdo, ese versículo lo estuvimos meditando en años pasados. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Pero qué? Tiene que venir un despertar a nuestro espíritu. Amén. Y ahora ya puedo entender cómo Ageo y Zacarías bueno, gracias a Dios. Y dice la Biblia, regresando a Zacarías, verso 9, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo. Y dice ahí, él los terminará. Acuérdense que es una palabra que se estaba dando. Aquí ya lo vemos en Ageo, donde culmina y donde se cumple.
Así que ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me envió. Y nuevamente vuelve a decir: Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Escúchame, es una guerra abierta con Satanás. Satanás no quiere que dependamos del Espíritu Santo. Satanás quiere que tengamos distractores. Satanás quiere que no oremos. Satanás quiere que tú y yo divaguemos, que malgastemos nuestro tiempo, que no edifiquemos aquello que Dios nos ha llamado. Y yo sé que alguno está diciendo: ay, pastor, es que hemos tratado de empezar esto, es que quiero emprender un negocio, pero apenas estoy en esto, en los trámites. Esto te va a dar ánimo. Verso 10: no menosprecien estos modestos comienzos. Tu comienzo puede ser muy pequeño, pero cuando tú actúas en fe, cuando tú caminas en eso que Dios te ha dicho, en ese paso de fe, aunque haya sido un comienzo muy modesto, muy pequeñito, dice ahí: pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios? Comienza a rendirte, comienza a rendir esas áreas de tu vida, comienza a obedecerle, comienza a obedecer, comienza a creer el llamado que Dios tiene para tu vida. Hay muchos cristianos que están pero bien dormidos, que no saben para qué Dios los ha llamado. Y ¿sabes algo? Dios ponía esto en mi corazón. Recordemos los tiempos modestos cuando empezamos en nuestro caminar con Cristo, cuando no sabíamos mucha Biblia. Lo único que sabíamos es que algo había pasado en nuestro corazón. Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo y regresé al tercer semestre en CCH. Me decían: es que te lavaron el cerebro. No, le digo: no, nada más el cerebro, todo me lavó el Señor. Todo me lavó. Cuando éramos débiles, cuando nos sentíamos, no cucarachas, pero nos sentíamos chiquititos. Recordemos esos momentos donde iniciamos algo. En la pandemia iniciamos muchas cosas que ahora podemos ver el fruto, que lo hicimos en fe. Y Dios le está diciendo aquí: esos modestos comienzos, recordémoslos para empezar nuevos comienzos. Amén. Escucha, ¿dónde empezamos? El texto base, quiero que lo veas ahora conmigo, y me gustó mucho la traducción lenguaje actual. Zacarías 4:6. Si me ayudas, por favor, Elliot. Dice ahí, ¿lo está mirando? Zorobabel, pon tu nombre ahí. Olivia, Chucho, Rosy, no te hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy, y miren cómo lo firma Dios aquí: yo soy el Todopoderoso. No hay nada imposible para mí. Yo soy el Todopoderoso. Y dice ahí: te lo aseguro que así es. O sea, lo firmo. Amén. Dios lo afirma y Dios asegura. ¿Qué asegura? Que Él es el Todopoderoso. Debemos de recordar que cuando ponemos nuestra confianza en Él y no en la fuerza humana, es cuando Dios va a obrar. ¿Cuántas cosas, escucha, cuántas cosas hemos tratado de cambiar por años de nosotros mismos? Hábitos,
maneras de pensar, pero que cuando tú y yo le creemos a Dios, que cuando tú y yo le decimos: Señor, te doy oportunidad. Yo les decía esta semana en la oración, a veces esas oraciones pequeñitas, pero llenas del corazón abierto hacia Dios, cambian. Cuando Jades le dijo: Señor, si me dieras este territorio, si ensanchares. Amén. Quisiera terminar con estas 3 preguntas. 3 preguntas que Dios nos quiere hacer esta mañana. Número 1, ¿cuáles son las áreas de mi vida que están paradas, que están en una pausa, que necesitan ser reconstruidas? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que están deterioradas, que tenemos escombro, que están en obra negra y que necesitan ser reedificadas? No por mi fuerza, no con un ejército, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cuáles son las áreas donde yo le voy a permitir al Espíritu Santo meter su mano? Tal vez Dios tenga que reconstruir nuestra confianza en los demás, en Dios mismo. Tal vez Dios quiera reconstruir mi deseo de volverle a servir como antes. Tal vez Dios tenga que reconstruir el volver a soñar, el volver a anhelar, el volver a mirar cosas grandes. Tal vez hoy tenemos que decir a Dios: Señor, saca todo escombro de mi vida. Sabes, cuando tú haces una remodelación en casa, sale escombro. Y el escombro no sirve más que es de puro estorbo. Te hace polvo, saquemos el escombro. Esa es la pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que están paradas? Tal vez es renovar mi confianza en el Espíritu Santo, renovar mi apertura al Espíritu Santo. Acuérdate de esto: Dios es un caballero y Dios no va a hacer más allá de lo que no le permitamos hacer. A Dios lo podemos dejar en la sala, pero Él quiere meterse a la recámara. Amén. Y escucha, como lo leíamos hace un momento, tal vez el día de hoy puede ser un comienzo muy modesto, pero puede ser un comienzo. Eso es lo importante. Y te voy a decir algo: el enemigo nos va a tratar de vender la idea que eso que tú tratas de hacer va a ser algo insignificante. Sí, pero eso insignificante va a producir un fruto el día de mañana. Amén. Cuando yo miro en la palabra de Dios a esos hombres que empezaron de una manera modesta, un David que estaba cuidando ovejas, tocándole al Señor ahí en medio del río, escribiendo esos salmos que nadie lo veía. ¿Quién iba a pensar que Dios lo iba a llevar a ser un rey de Israel? Un Gedeón que estaba escondiendo el trigo porque los madianitas lo estaban, ¿verdad? Le estaban robando las cosechas y todo. Escondiendo el trigo, Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Y yo creo que volteó y dijo: ¿a mí me hablas? Un Saúl que cuando fue a buscar las asnas de su padre, a través de Samuel le dijo: yo te voy a revelar lo que hay en tu corazón, el tesoro, para lo cual Dios te ha llamado. Tal vez tu comienzo sea muy insignificante, pero yo quiero que veas esta imagen. Escucha, esa montaña, a través del Espíritu Santo, Dios la puede quitar y volver una llanura.
donde puedas mirar todo el horizonte, donde puedas mirar un nuevo amanecer, donde puedas mirar la naturaleza, donde puedas mirar esos planes, esos sueños que Dios tiene para tu vida y para mí. Segunda pregunta: ¿crees que Dios puede convertir esa montaña en una llanura? ¿Crees? Dios le dijo a Zorobabel: nada impedirá que esa montaña gigantesca venga a tu vida. Permanezca ahí. Dios convirtió esa montaña en un llano. ¿Sabes? Hay un hombre que yo he admirado muchos años y es Charles Stout. Este hombre salió con 6 hombres más al África y a China a predicar el evangelio. Charles Stout, escucha, era un hombre muy reconocido en los años 1870. Era el mejor jugador de cricket en Inglaterra. Era el Messi de aquel tiempo, ¿no? El Ronaldo. Escucha. Y él decidió, y se le conoció en aquel tiempo como el joven rico que le dijo sí a Jesús. Y él fue a predicar junto con estos 6 hombres el evangelio. Abandonados estudiaron en Cambridge. Abandonando sus estudios, abandonando todo, fueron y predicaron. Y él escribió un libro, y su libro se llama Cristianos de Chocolate. Leo textual: cada creyente es un soldado de Cristo, un héroe. Los hombres de Dios siempre son héroes. Y en las escrituras usted puede seguir las huellas de estos gigantes en arenas de tiempo. De otra manera, el cristiano es un cristiano de chocolate. Se disuelve en el agua, se derrite con el fuego, son dulces, acaramelados, y viven sus vidas en una urna de cristal y en una caja de cartón, envueltos en ropas delicadas o en un pedazo de papel acolchonado que preserve su delicadeza y frágil constitución. ¿De cuál de estos 2 cristianos te gustaría ser? ¿Un cristiano como Zorobabel, que confió, que dijo sí, Señor, es por tu Espíritu Santo? ¿O un cristiano de chocolate que con cualquier cosa se derrite? Última pregunta, y quiero que vea la imagen nuevamente con la que empezamos. Esta imagen del candelabro, ¿sabes? El candelabro simboliza la zarza ardiendo cuando Moisés se le revela a Dios en Éxodo 3. Y dice ahí, y escucha, y está este depósito, ¿no? Este depósito que es abastecido por los 2 árboles de olivo. Y yo me preguntaba sobre esta visión que Zacarías tuvo. Yo me preguntaba de este depósito que estaba encima de ese candelabro. Y la pregunta que yo quiero hacerte y que Dios nos está haciendo en esta mañana como tercera pregunta es: ¿cómo está tu depósito de aceite el día de hoy? Y miren, es muy curioso. La palabra depósito en el hebreo es parateque. Escucha, parateque,
que significa fuente de vida. Eso significa depósito. Y es la misma raíz para Paracleto, que es Espíritu Santo. En otras palabras, mi depósito puede estar tan lleno como yo esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu depósito el día de hoy? Así como en los carros, que a veces está y se prende el foquito, ¿va? De que necesita gasolina o aceite. ¿Cómo lo tienes? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo está tu depósito? ¿Sabes? Y cuando yo miraba esto del depósito de aceite, yo meditaba en algunas cosas que el aceite tiene. El aceite calienta, el aceite es un combustible. Porque dice, fíjese, y quiero que me pongan este versículo, es Zacarías 4:2, pero en esta versión Nueva Biblia Viva, fíjese cómo dice: hay un depósito, Zacarías 4:2, hay un depósito para el aceite de oliva que sirve como combustible. En otras palabras, tú y yo llegaremos tan lejos como tengamos el combustible del Espíritu Santo. No será culpa de Dios. Pablo en alguna ocasión le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Y sabes, cuando yo estaba pensando en el aceite del Espíritu, el aceite ilumina. El aceite vierte ese aceite en las lámparas e ilumina, nos da luz. El aceite nos sana. ¿Se acuerdan cuando el buen samaritano vendó las heridas? El aceite nos sana, nos restaura. El aceite nos vigoriza. Sirve para dar masaje el aceite. Y el Espíritu Santo nos vigoriza para seguir adelante. El aceite pule, nos da brillo. Y yo quiero en esta mañana orar. Quiero que ores conmigo, por favor. Vamos a orar. Vamos a poner nuestras vidas. Vamos a hacer, tú y yo somos el Zorobabel en turno. Somos el Zorobabel en turno. Somos aquellos que en algún momento Dios nos ha llamado a edificar en nuestra generación. Y que Dios nos está diciendo: hijo, hija, tienes que dejar tu propia fuerza. No es por quien te ayude, no es el ejército que venga a defenderte, es por mi Espíritu Santo. Es porque tú permitas que tu depósito esté lleno. Es porque tú permitas que mi Espíritu Santo despierte en ti. Es porque tú creas que yo puedo mover esa montaña y hacerla una llanura. Es porque tú lo permitas y lo creas. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Y yo te doy gracias por todos aquellos que estamos aquí, los que están en transmisión. Yo te pido, Señor, que aquello que tú nos estás hablando, que aquello que nos estás diciendo, Señor, que te rindamos. Si hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas, si hemos tratado de pedir ayuda en un ejército que es de humanos, Señor, perdónanos, Dios, perdónanos. Hoy queremos alabarte, hoy queremos exaltarte, hoy queremos depositar nuestra confianza en ti. Hoy queremos darte lugar a ti en esta iglesia, Señor, por todo proyecto, por todo aquello que tú tienes, Señor. Que toda montaña sea derribada, que toda montaña sea quitada y podamos ver la llanura, podamos ver el horizonte, podamos ver los planes, los proyectos que tienes para nosotros, Señor, a manera de familia, Señor.
yo declaro bendición. Yo declaro bendición y declaro esa palabra de Ageo 2:9, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo lo suelto, yo lo declaro, Señor, porque te estamos dando a ti, Espíritu Santo, cavidad. Te estamos dando a ti el lugar. Toma el control en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias. Y yo te doy gracias. Yo quiero que ahí en tu lugar le des gracias a Dios. Le des gracias a Dios. Póngase en pie conmigo. Levántale sus manos. Levántale sus manos a Dios. Y dígale: Señor, yo quiero darte lugar. Yo quiero, Espíritu Santo, que vuelvas a encender, que vuelvas a llenar, Señor, mi corazón, mi depósito. Llénalo, llénalo. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón, abrimos a toda incredulidad, Señor, que se cerró, a toda herida que se cerró, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón. Para que entre el Rey, Sí, Señor. Jesús, el Rey de gloria. Dígaselo a Él. Yo abro mi corazón. Abrimos nuestro corazón al Espíritu de Dios en esta mañana. En esta mañana. Entra, Rey. Gobierna. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo te amaré. Sí, Señor. Y te adoraré. No importa, Dios. Levántele alto sus manos. No importa lo que pueda venir en ti, Señor. En ti, Señor. Siempre, dígaselo, decláreselo. Siempre confiaré. Y te amaré. Y te amaré hasta el Vamos a decírselo la Yo te última amaré. vez. Yo te amaré. Y yo te amaré. Y te adoraré. No importa. No importa lo que pueda venir en ti, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré. Y te amaré hasta el fin. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que has hablado a nuestro corazón, donde tú nos impulsas, Espíritu Santo, a poner nuestra confianza en ti, Señor. Nada impedirá que sigamos adelante, Señor. Ninguna montaña gigantesca, nada impedirá, Señor, que siempre te demos a ti el lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén.